Ya está grabando. Bien, entonces estamos grabando. Jóvenes, ¿cómo les fue la prueba? Les quería preguntar. Bueno, después conversamos de eso, entonces. eh, Hola, profe. Hola, buenos Le días. tengo una pregunta sobre el tema de la prueba. Sí, Es que en el Moodle no sé si sale bien la nota o está mal configurada para sacar la nota, pero si es así, ¿cuándo tendría las notas en el portal? no, las notas, eh, ustedes de los paralelos míos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, no, la nota es la que es un punto, parte con un punto base más el punto que le dio el Moodle. Ya. Esa es la nota. Eh, Pueden haber algunas pequeñas variaciones con algún estudiante que puede, los comodines que les resultaron pueden haber influido un poquitito, porque a veces, por ejemplo, el comodín, que a algún estudiante en algún parámetro le sale comodín 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, si hay dos alternativas y uno se calculó, por ejemplo, una de las alternativas se calculó con, por ejemplo, Q partido por el R al cuadrado. Pero si el R le da 1 a alguien, entonces el R y el R cuadrado también es 1. Entonces tiene dos alternativas que coinciden, ¿ya? Entonces ahí hay que revisarlo a mano y subirle un medio punto al estudiante. Yo tengo un caso de eso. Solamente un estudiante le tocó el comodín 1 en un problema. Entonces son casos muy puntuales los que estarían eh, hacerle un cálculo adicional nomás. Pero el general de los estudiantes es el puntaje que sacaron en la prueba más un punto base, ¿ya? Y, pero con otros paralelos es también la misma historia, pero algunos quedaron configurados un poquito distintos y eso hay que arreglarlo. Pero todos los paralelos, los míos, 2 y 3 es la nota que le sacó ese puntaje más un punto base. Y como le digo, si alguien tiene alguna duda de algún problema, escríbame y yo veo su prueba en detalle. ¿Ya? Le contesto su pregunta, ¿no es cierto? Ya, profe, gracias. Sí. De nada. Eh, bueno, la primera prueba en general a los estudiantes no le va muy bien, parece que los toma por sorpresa, eh, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿ya? Y hoy día nos toca ya pasar a la segunda resultado de aprendizaje, que es este tema que está encerrado en los libros como el tema de potencial eléctrico. Entonces, el tema de potencial eléctrico hay que prepararlo con varias cosas anteriores, o sea, hay que ir construyendo el tema. Y uno de los conceptos que tienen que tener claro es el concepto de trabajo realizado por la fuerza eléctrica, particularmente la fuerza electrostática, porque nosotros estamos estudiando sistemas de cargas que están en reposo, que están en la situación estática, ¿ya? Eh, entonces, por eso aquí fui más específico y dice trabajo realizado por la fuerza electrostática, ¿ya? Pero para nuestro efecto, piénselo como fuerza eléctrica, como lo hemos visto hasta ahora. Y en realidad esto también se dice trabajo eléctrico nomás, ¿ya? Nosotros sabemos que son las fuerzas las que realizan trabajo, pero a veces uno va ya familiarizando el lenguaje, entonces decimos trabajo eléctrico. También dicen trabajo que hace el campo eléctrico. Entonces, para que no les quede duda,
si lo quieren así, pensar como siempre, que es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Bien, y aquí en este ejemplo lo que tenemos es un sistema compuesto de dos láminas infinitas. ¿Ya? Aquí no dice, pero la clave que nos da eso es que aquí se ha dibujado un campo paralelo. Todas estas líneas de campo son paralelas. Aquí existe un campo en todo el espacio entre las láminas. ¿Ya? Esta lámina de la izquierda está cargada en forma positiva y entonces el campo eléctrico apunta hacia afuera de las cargas positivas. Siempre cuando hay una carga positiva, el campo eléctrico apunta alejándose de ella. Y similarmente, cuando se tratan de cargas negativas, entonces el campo eléctrico siempre apunta acercándose hacia esa carga, así como está indicado aquí, digamos. Ese es un lenguaje como coloquial que estoy usando, pero le sirve como punto de referencia, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto hay que pensarlo, sí, como dos láminas infinitas. Ahora, en física, en ingeniería, en todas estas áreas, a ver, un segundito. Cuando le dicen a usted láminas infinitas, lo que se quiere decir generalmente es esto. Usted tiene dos láminas, y, por ejemplo, estas láminas tienen esta área, el cuaderno. Si las coloca así, la separación entre las dos, esta separación de aquí hasta aquí, es parecida al área. O sea, tiene las mismas dimensiones, así, digámoslo. Este es un área y este es una distancia, así que no las podemos comparar directamente, pero se entiende, ¿no es cierto? Entonces, son dos magnitudes comparables, la separación entre las placas y el área de cada placa. Entonces, esto no se puede nunca tratar como un caso infinito, como un caso de láminas infinitas. Así es que el campo entre estas dos láminas de cuaderno, por ejemplo, nunca sería paralelo entre ellas. ¿Ya? Ahora, si el campo, si las láminas están muy cerquitas, así como esto, entonces la separación es muy pequeña comparada con el área que está aquí, ¿cierto? Entonces ahí usted dice, bueno, esto yo lo puedo tratar como unos planos infinitos, como láminas infinitas, y por lo tanto puedo considerar que el campo entre las dos láminas es paralelo, así como está puesto en el diagrama. ¿Ya? Entonces, para que no les suene tan como esotérico de decir un plano que va hasta infinito, ¿ya? Matemáticamente se trata así, pero físicamente o en la ingeniería significa lo que estamos hablando. Ahora, aquí obviamente que hay un problema porque si estoy diciendo, según lo que he dicho recién, alguien podría decir, bueno, aquí parece que estas placas tienen un área, el tamaño de esto es más o menos como esta separación aquí, ¿cierto? Esto se ve que esta altura que tienen aquí es parecido a esto. Entonces, esto realmente hay que dibujarlo, aunque sea, por ejemplo, estas líneas verticales, estas láminas, como por lo menos 10 veces más. ¿Volvió a ver la señal? ¿Aló? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, como digo, aquí hay que imaginar que esto es por lo menos 10 veces más y, o sea, estas láminas deben haberse dibujado 10 veces más alto, lo que no es bueno para el dibujo, ¿no es cierto? Y si lo hago, o la otra es como estas dos placas, colocarlas aquí cerquita y ahí dibujar los campos horizontales y paralelos entre ellos. Pero tampoco es práctico porque no podemos dibujar nada entre medio. Entonces queda esta situación. Queda en que aquí se ve que la separación entre ellas es parecido al alto de esta placa, ¿ya? Pero hay que mantener en cuenta lo que estamos conversando, que estas placas deben ir bastante más arriba para que sea correcto, digamos. Bueno, y en este caso el campo va así y tiene un valor
que se puede calcular fácilmente usando la ley de Gauss. Ustedes lo pueden hacer, está de ejercicio en la guía, y lo que van a llegar es, bueno, nosotros también lo hicimos en una clase rapidito, que el campo aquí entre medio vale esto, vale aquí en este caso, la carga por unidad de área de la placa partido por epsilon cero, ¿ya? Aquí la carga por unidad de área es positiva, aquí es negativa. Entonces, en esta expresión, como el campo va apuntando hacia la derecha y el eje X está positivo hacia la derecha, entonces el X unitario está positivo hacia la derecha. Entonces aquí lo que uno usa es la carga por unidad de área del plano positivo, partido por epsilon cero. ¿Ya? Eso es lo más usual, eso es lo que siempre se usa. Siempre va aquí la densidad de carga del plano positivo. Entonces, ahora, pongamos esta situación aquí. Tenemos una mesa y tenemos una carga Q sub 0 positiva. Esto es nuestro viejo emoticón, que le llamamos una carga de prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando usted deja este emoticón suelto ahí, va a sentir la acción del campo. Entonces el campo va a hacer una fuerza sobre él, y esta fuerza lo que va a producir, si es que no hay roce en la mesa aquí, ya eso es lo que estamos suponiendo, no hay roce, si usted la deja ahí, se va a empezar a mover hacia la derecha, hasta acá, y se va a mover sintiendo una fuerza, entonces su movimiento va a ser acelerado, ¿ya? Y se va a desplazar, por ejemplo, de x0 a x en cierto tiempo. Durante ese tiempo, entonces, durante este desplazamiento, mejor dicho, ¿ya? Para lo que estamos describiendo, durante este desplazamiento, la fuerza eléctrica va a realizar trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la definición de trabajo? ¿Aló? Bueno, a veces los estudiantes ven, bueno, ustedes lo vieron en Física 1, el trabajo que hace la fuerza, en este caso es la fuerza eléctrica. Esta es la notación que vamos a usar, el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Cuando la partícula se desplaza de x0 a x, ahí está, es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? Cuidado en no decir fuerza por distancia, ¿ya? Hay un tema que la distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector y la fuerza también es un vector, ¿ya? Así que nos vamos a acostumbrar a decir que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. En realidad esto es como la primera fórmula que uno ve, y un poquito más adelante vamos a ver fórmulas más completas. En realidad va a ser el vector fuerza punto, el producto punto, por el vector desplazamiento, ¿ya? Así que por eso que estamos introduciendo el vocabulario ahí con cuidado. Y para este caso sencillo, en que el desplazamiento es también horizontal, igual que el campo, este trabajo es muy sencillo calcular. Simplemente aquí tiene usted la fuerza y aquí tiene el desplazamiento. Desplazamiento en física significa cambio en posición. Entonces es la posición final, el X, menos la posición inicial. Eso es lo que cambió la posición en este experimento, digamos. Y aquí se reemplazó el valor del campo y ahí está el desplazamiento. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos es, si lo graficamos, aquí vamos a graficar en la coordenada X, ¿ya? Que está aquí el eje. Y aquí vamos a poner cuánto vale la componente X de la fuerza. La fuerza en este ejercicio tiene una sola componente, no tiene componente Y, por ejemplo, no hay una fuerza vertical, aquí la fuerza es horizontal, así que tiene solamente componente X. Así que bueno, no es problema, esto no nos complica, es la componente X de la fuerza, que es la única que tiene, y esa fuerza vale la carga por el campo, y ahí está. Así que esta fuerza es constante, en todo el desplazamiento vale lo mismo, no cambia. Y entonces en este tipo de gráfico, donde aquí se pone el eje
el eje X o el eje donde se desplaza la partícula, y aquí coloca la componente de la fuerza a lo largo de este eje, F sub X, el trabajo le queda representado por el área bajo la curva. Porque si usted se da cuenta aquí en esta expresión, X menos X0 sería como la base de esta región. Y Q, esta parte de aquí, sería como lo que está aquí, la altura de la región. Así que así le queda representado el trabajo que hace la fuerza electrostática. Bien, así que eso es lo primero que ustedes conocen de trabajo. Ahora podemos hacer una pequeña variación. Vamos a achicarlo un poquitito ahí. Vamos a hacer una pequeña variación en que vamos a inclinar los planos. Y nuestra mesa sigue igual. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a suceder que el campo eléctrico está en esa dirección, ahora se ve como diagonal, digamos, ¿ya? Y nosotros lo que queremos es que la partícula se siga moviendo sobre la mesa. Si quieren, como cualquier carga que se puede desplazar aquí, ¿ya? Eso es lo que queremos que se haga, y no queremos que salga volando, digamos, de la mesa. ¿Qué condición debería satisfacer esta partícula para que sucediera eso, para que se moviera sobre la mesa y no saliera volando? Los quiero dejar pensando 10 segundos, voy a ir a buscar un vaso de agua, a ver qué condición debería satisfacerse. Ya, jóvenes, a ver, ¿cómo debería ser esta emoticón para que no saliera volando? ¿Qué debería cumplirse? Algún voluntario o voluntaria que tenga una idea. Porque, por ejemplo, si fuera una pluma bit, una pelotita de pluma bit, a lo mejor sale volando. Y no queremos discutir eso, porque eso ya lo discutimos en el caso anterior, cuando la partícula se desplaza paralelo al campo. Sino que queremos que no sea igual, que se desplace no paralelo al campo. Y entonces, ¿qué debería satisfacer el emoticón? Para que no saliera volando. ¿Alguna idea? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Voluntario, una voluntaria. Tenemos que desarrollar un poquitito la intuición física, que eso nos va a ayudar mucho a medida que avance el curso. Y me gustaría escuchar, no tengan, digan lo que piensan, qué idea tienen, y ahí vamos trabajando para ir construyendo, porque si no, después se hace más difícil. ¿Qué debería pasar para que este emoticón no salga volando? Una respuesta sencilla, digamos, me gustaría escuchar. No, a lo mejor no muy matemática tampoco, y ahí vamos construyendo. Podría ser que tenga una fuerza negativa en I, que lo Claro, mantenga en esa posición. claro. ¿Y qué fuerza podría ser esa? La del peso. Claro, exactamente. Entonces, justamente lo que usted dice, entonces lo que debería hacer para que no salga es que el peso tendría que ser un emoticón que tenga bastante masa, ¿no es cierto? Si es masivo, entonces no va a volar.
Entonces tiene que satisfacerse que el peso sea grande. Ahora, ¿cómo podemos colocar eso en forma más matemática? Porque puede ser grande, pero ¿cuánto grande necesita ser para que no salga volando? Hay que pensar, por ejemplo, aquí el campo, o sea, perdón, la fuerza va a tener una componente X, y este va a ser F sub X, que está aquí, y va a tener una componente vertical, en este caso, una componente F sub I, esta es la componente I de la fuerza. Y el peso va a ser mg, ¿no es cierto? La masa del emoticón por g, por la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué debería satisfacerse para que no saliera volando? Que el peso debería ser mayor que esta fuerza, esta componente vertical de la fuerza eléctrica. Y eso es lo que está puesto aquí. Entonces, si es que el peso del emoticón es mayor que F seno teta, que es justamente esta componente I, entonces ahí se va a mover así, horizontal. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando el emoticón se va a desplazar de x0 a x de nuevo sobre la mesa, va a ser la componente x de la fuerza, que es F coseno teta, que está aquí, multiplicado por el desplazamiento, que es el delta x. Y esta expresión justamente se puede colocar como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, que es el producto punto. ¿Cómo se calcula esto? Usted calcula la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos. Eso es justamente lo que tiene aquí, porque aquí están estas mismas cantidades físicas sin la flecha. Entonces esto significa que está la magnitud de f, aquí está la magnitud del desplazamiento y aquí está el coseno teta. Así que esto quedó escrito en términos del producto punto. Y por eso es que yo les decía antes, tener cuidado que el trabajo siempre va a ser el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Así es que, excelente, ahí tenemos ya en ese caso el trabajo. Ahora aquí uno se da cuenta que la fuerza perpendicular, esta componente de la fuerza eléctrica, que es perpendicular al desplazamiento, porque a medida que se vaya desplazando esta componente siempre va a ser vertical, va a ir variando en magnitud, porque este emoticón cuando vaya aquí en la mitad, por ejemplo, va a... no, va a ser igual. A ver, espérese. Porque el campo va a estar igual y la fuerza I va a ser siempre F seno teta y el ángulo teta se mantiene igual. ¿Ya? Entonces el ángulo teta siempre se va manteniendo igual. Bien, ya. Entonces, si la fuerza es paralelo al desplazamiento, uno sabe, y aquí se ve, si son paralelos los dos, queda coseno de cero, así que le queda una magnitud por la otra magnitud. Así que en ese caso, cuando usted tiene un desplazamiento y una fuerza que están en la misma dirección, cuando calcula el trabajo le va a salir un número positivo. El trabajo, a propósito, es un escalar. Involucra a dos vectores, pero es a través del producto punto, así que es un número escalar, ¿ya? Es positivo. Si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, como la fuerza I, la componente I, por ejemplo, es perpendicular al desplazamiento siempre, en este caso, entonces el trabajo que hace esta componente I va a ser cero. Aquí lo mismo sería aplicable al peso mg, va a ir actuando siempre hacia abajo. Entonces, si va el emoticón aquí, el mg va a ir para abajo, ahí lo puse, y el desplazamiento va a ir siempre horizontal, así es que va a tener siempre 90 grados ahí. Así es que va a ser coseno de 90, que es 0. Así que si son perpendiculares las dos fuerzas, el trabajo le va a dar 0. Ahora, si la fuerza y el desplazamiento fueran opuestos, ¿ya? Como podría suceder si es que usted, por ejemplo, este emoticón hubiera estado aquí al inicio y usted, por ejemplo, lo hubiera dado un impulso y lo hubiera lanzado hacia la izquierda,
el desplazamiento sería hacia la izquierda, si lo tiró, ¿no es cierto? Si lo lanzó hacia acá, sería hacia acá, pero la fuerza que estaría sintiendo el emoticón en cada punto de la trayectoria sería hacia la derecha, porque la fuerza siempre va a estar aquí, es debido a las placas, y esa fuerza siempre va a estar hacia la derecha. Así que si usted lo lanza desde acá, le da un impulso que viaje para allá, en ese caso el trabajo eléctrico va a ser negativo. Y eso está puesto aquí en la tercera situación. Bien, así que ahí ya tenemos esas cosas, las a lo mejor se acuerdan ustedes del primer año, pero ahí tienen como un buen resumen cómo funciona esta relación entre las direcciones de las fuerzas y los desplazamientos. Ahora, en este caso, cuando el desplazamiento va a lo largo del eje X, ¿ya? Y usted hace estos dibujos. A propósito, aquí está el dibujo correspondiente al caso anterior. O sea, que tenemos que comparar con el caso anterior. Si lo vemos un poquito en más chico, aquí tenemos los dos. Aquí esto iba, este número nomás, pero aquí va multiplicado por coseno teta la fuerza. Y como el coseno de teta es menor que 1, entonces la altura de esta región es más baja ahora. Así que hace menos trabajo. Solamente hay una componente de la fuerza eléctrica que hace trabajo ahora. Así que le da una menor área aquí. ¿Ya? Bien, y entonces aquí lo que uno dice matemáticamente, lo que se usa a decir es que el trabajo, cuando la partícula va desde aquí para allá, el trabajo que hace la fuerza eléctrica es el área bajo la curva, es esto que está aquí pintado de verde. Entonces, aquí yo les puse una notita que dice que el movimiento es en la dirección más X en este caso. Entonces, el trabajo es el área bajo la curva, lo que está dibujado ahí. Si el movimiento fuera en la dirección menos X, por ejemplo, en este mismo caso, usted partió de aquí y lo impulsó para allá, entonces usted obtendría que el desplazamiento iría X0, el punto final sería X0. Entonces, el X0 le saldría aquí y el X estaría acá. Ya cambiaría el orden nomás de las coordenadas. Y en ese caso, el trabajo sería negativo. ¿Ya? Como ya dijimos, el trabajo va negativo si va al revés. Usted puede mantener el mismo dibujo, ¿ya? Y dice que, bueno, en este caso el trabajo corresponde al negativo de lo que le está indicando el diagrama. ¿Ya? Así que eso es un pequeño detalle que a veces no aparece muy, muy claro, pero en los ejercicios, en los libros, siempre uno tiene que estar consciente de eso. Así que ahí se los dejo para que lo piensen y lo tengan a mano. Ahora, esto corresponde a un problema en que la fuerza eléctrica es constante. ¿Se dan cuenta? No cambia aquí con la posición. Ahora, este es un caso el caso más sencillo. Hay casos más generales en que la fuerza no es constante. Entonces, en esos casos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Caso fuerza no constante. Entonces, imaginemos lo siguiente aquí. Tenemos una carga aquí arriba, aquí está el techo, digamos. Está el techo y aquí tenemos como una carga colgando de una barrita ahí. Puede ser aislante esta barra para que no se escape la carga de aquí. Siempre tiene la misma carga Q negativa, ¿ya? Y aquí abajo en la mesa, usted llega y tiene una carga de prueba Q sub 0 positiva. De nuevo, tenemos una situación, bueno, en algunos aspectos parecida a la anterior, pero en otros aspectos bastante distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta partícula va a sentir una fuerza diagonal hacia allá. O sea, esta carga grande, Q1, que es negativa, va a atraer a esta carga Q0. La va a atraer diagonal en esa línea. ¿Ya? Ahora vamos a poner al tiro una condición, que esta partícula no sea liviana y que no salga volando, digamos.
que no se salga de la mesa. Para eso tiene que tener suficiente masa, ¿ya? Y no queremos que nunca se salga de la mesa en toda la trayectoria, cuando se mueva. Entonces, vamos a poner la condición en este punto. Vamos a decir que la fuerza, el peso debe ser tal que, el peso que va para abajo aquí, tiene que ser tal que siempre sea mayor que la fuerza eléctrica. O sea, aquí en este caso que sea mayor que la fuerza eléctrica que siente la partícula cuando pasa por aquí, ¿ya? Y cuando pasa por aquí, la fuerza eléctrica vale Q sub 0, Q partido por esta altura A, que está aquí, esta altura A al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí hay un pequeño detalle nomás, pero como Q sub 1 es negativo, entonces si hace este cálculo 1, aquí le queda un número negativo, y con esto, todo esto es negativo, entonces yo quiero que este número sea un número positivo, en la magnitud de la fuerza, digamos. Entonces ahí, por eso puse ese signo menos. Entonces quiero que el peso sea mayor que esta magnitud. En realidad podríamos decir aquí, esta es la magnitud del peso. Entonces esta flecha amarilla tiene que ser, la voy a tener que dibujar un poquito más larga que la otra. Quiero que el peso en esta posición, aquí, sea así. Entonces la fuerza eléctrica no alcanza a sacarla de la mesa. Y esto es la magnitud. Aquí está la magnitud de esto. Quiero la magnitud de esto sea mayor que la magnitud de esto, que este es un número positivo. Entonces aquí no vuela. Esta es la parte donde la carga de arriba la tira con mayor fuerza. Y aquí ya con esta condición no es capaz de sacarla de la mesa. Entonces con mayor razón, cuando la partícula esté aquí, ya que la componente vertical de esta fuerza eléctrica es chiquitita. Porque aquí está la fuerza eléctrica y la componente vertical es más o menos hasta ahí nomás. Y el peso sigue el mismo, ¿no es cierto? El peso debería ser igual a este. Así es que si aquí no vuela, con mayor razón en este punto tampoco va a volar. Es mañoso este. No me da para dibujar aquí. Aquí la voy a dibujar. Aquí es grande también. Entonces esto es chiquitito. Ya, así que con esta condición, esta bolita, esta esfera pequeña, que es una partícula en realidad, no va a salir volando. Y, bien, entonces esa es la parte importante como entender la física, porque si no usted mira los diagramas y después mira la ecuación y no hace mucho clic, digamos. Bien, entonces tenemos eso. La partícula entonces siente una pequeña fuerza hacia arriba. Fíjense que la fuerza atractiva es pequeña porque está lejos. La parte vertical queda anulada, queda anulada en la vertical aquí. ¿Ya? Hay un equilibrio de fuerza, o sea, bueno, a veces uno no puede gastar mucho tiempo, pero lo que pasa aquí, hay una fuerza de gravedad, hay una fuerza normal de la mesa sobre la carga, y hay una componente eléctrica hacia arriba. Entonces la componente eléctrica de la fuerza eléctrica hacia arriba más la componente normal de la mesa sobre ella es igual al peso de la masa, al peso de la bolita. Entonces en la vertical no hay una fuerza neta y no acelera en la vertical. No sale de la mesa ni se hunde tampoco. ¿Ya? Entonces en la vertical las fuerzas son cero. Y en la horizontal solamente queda la componente horizontal de la fuerza, que es el producto de las cargas dividido por la distancia entre ellas al cuadrado y por el coseno del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo entre las dos, como está aquí, el mismo ángulo teta que está aquí. ¿Ya? Entonces siempre va a tener una componente horizontal y por eso la bolita se va a empezar a desplazar sobre la mesa y en algún momento va a ir pasando por aquí. Aquí la fuerza cambió de ángulo, porque aquí hay otro ángulo ahora. La componente vertical de la fuerza también cambió, creció, y la componente horizontal disminuyó, ¿ya? Pero no se sale de la mesa y aquí entonces la componente horizontal va disminuyendo. Aquí se sigue moviendo y la componente horizontal sigue disminuyendo y aquí no hay componente horizontal de la fuerza, ¿ya? Entonces aquí en este punto fíjese que tanto la fuerza vertical en total como la horizontal es cero.
y pasa para este otro lado, y ahora la carga de acá la trae hacia la izquierda, así. Entonces, aquí, y así hasta que llega acá. Aquí es cero la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Usted soltó la partícula de aquí, empieza a moverse, empieza a acelerarse, siente más fuerza, siente más, pero en algún momento empieza a disminuir la fuerza y por aquí pasa por cero la fuerza, pero pasa siempre con una velocidad grande. Este es el punto donde pasa con mayor velocidad. Entonces, por inercia pasa para este otro lado. Esto es muy parecido a otra discusión que teníamos alguna vez, ¿ya? Esto pasa hacia este otro lado con una velocidad grande aquí, y esta fuerza eléctrica, esta componente de la fuerza eléctrica la empieza a frenar, y la frena hasta que llega con velocidad cero acá. Este punto es simétrico a este otro, está a la misma distancia a partir del cero. Entonces es simétrico y aquí se va a detener y aquí va a empezar de nuevo a devolverse y va a oscilar hacia un lado y hacia el otro. Esa es la descripción del movimiento que va a suceder. Se dan cuenta ustedes que es un poquito complejo. Es un movimiento en que la fuerza neta depende de la posición, depende de donde esté. Aquí es chica, va a crecer un poco, va a disminuir y va a pasar por cero de nuevo, y así. Si uno quisiera graficar la componente de la fuerza, ¿qué fuerza siente esto en esta dirección? Va a ser algo así. Por aquí lejos va a ser pequeña. Después en algún punto va a ser máxima, por ahí. Después va a pasar por cero. Y después va a ser simétrica para el otro lado. Bueno, aquí no la estoy dibujando muy bien, pero esa es la idea. Así va a ser la fuerza. La componente X de la fuerza. Entonces, esta fuerza va a realizar un trabajo. Y eso es lo que queremos calcular. Pero ahora es complejo porque, o sea, tiene una complejidad, no es que sea intrínsecamente más difícil, pero tiene una pequeña complejidad que la fuerza va variando. Entonces, en los casos anteriores, la fuerza antes, ¿qué pasaba? Que esta componente era la misma siempre. Aquí se nota, aquí la fuerza fue esta línea. Ya, aquí lo único que pasó, bajó la línea. Ahí, un poquito más baja que la anterior. Pero ahora, en vez de ser esas líneas rectas, sería así la fuerza. ¿Ya? Aquí la fuerza, o sea, el trabajo, perdón, es el área bajo la curva. Multiplica la altura por el ancho. Eso es el trabajo. Aquí también es el área bajo la curva. Ya, ok. Multiplica el largo por el ancho. Aquí, ¿qué va a ser el trabajo? También va a ser el área bajo la curva. Lo que pasa sí que lo tiene que hacer con más cuidado, porque el área bajo la curva, que es todo esto que está aquí, y esto, simétrico con respecto a eso, a ver, ya, esto quedó uno solo, ya. Entonces tendría que calcular estas áreas aquí y acá. Ya, esto y esto, con esta partecita. A ver, lo voy a dibujar mejor para que no se vayan a confundir con eso. A ver si me sale bien. Vengo aquí, por ahí, bajo ahí, y después me voy para allá. Ahí, más o menos. Entonces el área le queda toda esta parte que está aquí hasta allá, y aquí también todo esto hasta ahí. Lamentablemente aquí no tengo dos colores. Ya, pero ahí se entiende lo que es el área bajo la curva. ¿Y cómo va a calcular entonces el área bajo la curva? Bueno, ustedes saben, ya seguramente usted me daría la respuesta. A ver si alguien puede decir cómo calcula esa área bajo la curva. Aquí multiplica nomás. ¿Y acá qué es lo que va a tener que hacer? ¿Aló? Ustedes han escuchado eso, ¿no? ¿Cómo hacen para calcular el área bajo la curva? Integrar. Integrar. Vamos a tener que integrar. Eso. Ahora, va a ser un proceso un poquito más distinto a la integral de Riemann que ustedes vieron en su curso de cálculo 1. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene que son, el integrando es un producto vectorial. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos claro más o menos cuál es la física del asunto, no hemos hecho nada matemático todavía. Y aquí les puse algunas notitas. Dice que la fuerza eléctrica sobre Q sub 0
aquí está la fuerza que hace la carga Q1 sobre la Q sub 0, que era la de arriba sobre la carga Q sub 0, cambia de dirección y de magnitud en cada punto. Fíjese que va cambiando, no solamente en magnitud, aquí es pequeña, aquí es más grande, aquí es máxima, aquí empieza a disminuir el tamaño de la flecha. Ya, así que cambia en magnitud. Y va cambiando en dirección. El teta aquí es como 45 grados, aquí es 90. Si lo dibuja por aquí va a ser como 60 grados, 45 más o menos, aquí puede ser 30 grados, 20, 10, hasta que llega a un número más chico acá. Así que cambia tanto en magnitud como en dirección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para calcular el trabajo? Vamos a hacer una idea bien sencilla, que es, vamos a dividir el segmento, todo este trayecto, voy a borrar esto, vamos a dividir el trayecto en pequeños segmentos. De aquí, hasta acá, lo vamos a partir en pedacitos muy pequeños, o sea, pedazos pequeños al principio, este camino. Entonces, aquí va a estar, parte desde un punto, un segmento L1, L2, L7, L8, todos los segmentos. Si lo quiere dividir en 100 pedacitos, lo divide en 100. Y la idea que uno hace, dice, bueno, en el primer pedazo, que tiene una centésima de largo, voy a considerar que la fuerza se mantiene constante, que durante todo este pequeño trayecto la fuerza no cambia de magnitud ni de dirección. Entonces, si no cambia, ahí nosotros sabemos calcular el trabajo cuando no cambia. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente calculamos, el trabajo sería la fuerza por la magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Ya. Entonces usted hace, para cada uno de los segmentos, hace esa idea. Que cada segmento se mantiene constante la fuerza, tanto en magnitud como en dirección. Así es que aquí tienen los diferentes segmentos y siguiendo esa idea usted dice, bueno, el trabajo que haga la fuerza eléctrica va a ser aproximadamente la suma de estos términos. Por ejemplo, aquí en la primera parte dice, bueno, F0 por el desplazamiento delta L0, que está ahí, por el coseno de θ0, como que si ninguno de estos variara. O sea, como que si la fuerza no variara, digamos. Entonces, pero usted sabe que la fuerza, aunque sea un pequeño desplazamiento, a medida que la partícula se mueve, cambia levemente su magnitud y su dirección, ¿cierto? Pero lo considera constante. Entonces ahí dice, para el pedazo 0, hace eso. Para el segmento 1, hace lo mismo, con otro F constante en el 1. Y en el iésimo, en el 7, en el 9, cualquiera, pone F9 por este delta X9 por el teta 9. Y así lo hace para todos los segmentos hasta que llega al final. ¿Se da cuenta? Entonces aquí usted tiene estos productos puntos que se le han transformado en unos números escalares nomás. Y acá, esto es simplemente escribirlo en términos matemáticos. ¿Ya? Que esto corresponde a una suma de todos estos términos de la fuerza en el segmento iésimo por el coseno de iésimo y por el segmento iésimo. Y esto lo podemos escribir simplemente como el producto punto de estas cosas. Esto es un cambio de notación nomás. ¿Ya? Así que hay algunas ideas ahí que son bien sencillas y las vamos implementando. Y ahora esto nos va a dar un resultado aproximado de esto. Dice ahí que el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando va desde L0 a L es aproximadamente esto. ¿Por qué no es exacto? ¿Por qué no es exacto? ¿Por qué es aproximadamente eso? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? ¿Por qué es aproximadamente eso? Bueno, porque aquí estamos considerando que en cada término la fuerza no varía ni en magnitud ni en dirección, pero aún así dentro de este pequeño pedazo va a variar un poquitito, ¿cierto? Va a variar el ángulo porque va a ir avanzando, el ángulo lentamente va a ir cambiando. Entonces ninguno de estos términos, ninguno es exacto. Es muy bueno, digamos, pero no es exacto. Ahora,
¿cómo usted mejora? Póngale que se lo dividió en 10 partes y sumó 10 términos y ya es más o menos bueno, pero no es tan bueno. ¿Qué es lo que hace entonces para mejorar? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo hace para mejorar su resultado? Dividiendo infinitamente. Bueno, vámonos por de a poco. Usted dice, bueno, lo corté en 10 pedazos, pensé, dije, el ángulo en cada uno de esos 10 pedazos, la fuerza se mantiene constante. Entonces va como, dice, va constante así, después pasa al otro y cambia un poquitito, así bruscamente. Y sigue constante y cambia de nuevo. ¿Cierto? Entonces usted dice, ya, yo sé que eso no es exacto porque va dando como tiritones la fuerza. Ya va constante, pum, cambia un poquito, sigue, pum, y va cambiando. Entonces eso no es bueno. Hay un pequeño detalle. Entonces usted dice, ah, bueno, en vez de dividirlo en 10 pedazos, lo divido en 100. Entonces va dando como pequeños tiritones, así, tum, 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 y va cambiando. ¿Y cuándo usted va a encontrar el mejor resultado? ¿Cuándo va a lograr el resultado correcto? ¿Cómo logra el resultado? ¿Cómo mejora mucho su resultado? Bueno, era lo que usted decía, ¿no es cierto? ¿Cómo uno logra el resultado correcto? Como dice su compañero, bueno, dividiendo el camino en segmentos muy pequeñitos, muy pequeños. Entonces yo voy a dividir en 1000 segmentos. Y claro, cuando usted divide en segmentos más pequeños, tiene más términos, ¿cierto? Entonces, si divide a un milésimo cada uno, entonces usted le crece a 1000 términos, ¿cierto? Y si, ya, así vamos. Entonces, pero vamos a hacer eso, que el resultado va a ser, uno se aproxima al resultado cuando hace esto, cuando hace el límite de que cada longitud de segmento tiende a cero y por lo tanto el número total de segmentos tiende a infinito. Entonces tenemos nuestro resultado que es FI, el producto de la fuerza en un pequeño segmento infinitesimal por el segmento infinitesimal, ahí está el producto punto, suma sobre todo, ahora son muy grandes, un número grande de segmentos, pero cada longitud de segmentos muy pequeño. Y así cubre todo el trayecto. Y esto, ¿se entiende esa idea que estamos hablando, no es cierto? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Aló? Bueno, eso, esta cosa que es una operación, como digo, usted llega, lo repito así por tercera vez en breve, te dice ya, es complicado porque la fuerza va variando, pero no me voy a complicar mucho. Voy a dividir en pedacitos, en algunos 10 pedazos, y en cada pedazo considero que la fuerza es constante. Tiene una dirección fija y un ángulo fijo. Y ahí con eso yo ya sé cómo calcularlo. Simplemente así como estas expresiones. Eso para el segmento 1, para el segmento 2, lo va haciendo así. Después dice, bueno, eso obviamente que no es exacto porque dentro del segmento 1 yo consideré que la fuerza era constante, tanto en magnitud como en dirección, pero en realidad fue cambiando. Entonces digo, ya, eso lo puedo mejorar si lo divido en más pedazos. Y hace de nuevo el cálculo, son cálculos finitos, son una longitud bien clara, por ejemplo, tantos milímetros y el ángulo es tantos grados, y va haciéndolo paso a paso. Y después usted dice, ah, ya, pero lo voy a hacer bien ahora, voy a dividir en 1000 pedazos. Mucho trabajo, ¿no es cierto? Entonces usted, bueno, pero no importa, divide en 1000 pedazos, cada uno le queda muy chiquitito y le creció un número muy grande de pedazos, pero son un producto de unos números bien particulares. Tanta fuerza en ese pedacito chico, producto punto por tanto desplazamiento. Es la magnitud de esto por la magnitud de esto por el ángulo que hace en ese desplazamiento. Y esta idea, en matemática, se dice que es una integral. Ah, ahí me cubrió la esta. Vamos a ver si sale la barra negra, la barra de trabajo ahí. Ahí está. Eso, esa idea que estamos discutiendo, se llama, es la integral. Desde el inicio de la barra, ahí dice el punto L0, hasta el punto, o sea, no, el inicio del trayecto, desde L0 hasta L, de la fuerza punto de L. ¿Ya?
Esto se eligió un eje que está como eje L, que es una integral de línea, y por eso pusimos una letra L, pero usted en un ejercicio particular, ese L se le puede transformar en el eje R, si son coordenadas polares esféricas. O si está trabajando en coordenadas cartesianas, puede ser el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces le sirve para cualquier, usted tiene le sirve para cualquier situación, usted tiene que acomodar ahí el L como el eje correspondiente a su problema. Y eso le da el trabajo, ahí como dice en el marco amarillo, no quiero acercar el puntero ahí porque si no me va a aparecer la barra negra, el trabajo, dice, que hace la fuerza F sobre la carga Q sub 0. La fuerza F es la fuerza eléctrica que hace la carga Q sub 1 que estaba colgando en el techo, sobre la carga Q sub 0 que se va desplazando sobre la mesa, ¿cierto? Cuando la carga Q sub 0 se desplaza desde el punto inicial L0 a cualquier punto L, que puede ser el final del tramo, si quiere también, como en este caso, es la integral entre L0 y L de esa operación, de la fuerza punto al desplazamiento. ¿Qué les ha parecido, jóvenes? Bueno, aquí nosotros en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de esto. Hay casos sencillos donde incluso la fuerza y el desplazamiento pueden estar perpendiculares, y en ese caso esa integral le va a dar cero, usted ya sabe ya, si suma una pila de cosas perpendiculares le da cero, donde el argumento sea la fuerza perpendicular al de L, ¿no es cierto? O en otros casos, así como este incluso, si usted ve las componentes y todo, esa integral que le aparece como un argumento de vectores, se le transforma en números escalares nomás. Así que sería como las viejas integrales que usted está acostumbrado a hacer. ¿Ya? Así es que no hay que asustarse. Pero para usted que le saque provecho a esta partecita, usted tiene que reflexionar sobre este procedimiento que hemos estado hablando. Eso es lo que significa una integral de línea, que ustedes posiblemente lo han visto en su curso de cálculo, y si no, a lo mejor lo van a ver ahora, este semestre, o en otra oportunidad, pero significa esto nomás, esta operación que hicimos aquí en esas tres líneas que hay ahí. Fue simplemente el trayecto, todo el trayecto entre L0 y L, dividirlo en pequeños segmentos y calcular el trabajo en cada pequeño segmento como que la fuerza fuera constante para cada segmento, aunque variando. El 1 tiene un valor constante para el 1, pero después cambia bruscamente un poquitito, y para el segmento 2 ya cambió un poquito la fuerza y la mantiene ahí en ese valor. Después cambia el valor 3 y calcula con ese para todo el segmento 3. Y después divide con muchos segmentos, y al final hace un límite cuando divide por 1000 segmentos, si quiere, por lo que sea, y eso se le transforma en una integral, digamos. Esa es la operación matemática. ¿Algún comentario, alguna pregunta de este tema? ¿Qué les ha parecido este tema? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. ¿Pero cómo le ha parecido? ¿Un poco difícil o no? ¿O se entendió la idea? Aquí un poco vamos a que se entienda la idea física de lo que está pasando y cómo eso está conectado con la matemática. Y, y bueno, hay que hacer ejercicios de esto, pero me interesa saber si captaron la idea que está detrás, caso se entiende, digamos, y para que ustedes vayan también haciendo algunos pequeños problemas de esto. Bueno,
Sí, profe, la idea sí se entendió. Yo mañana voy a hacer esta misma clase por si alguien quiere ver. A lo mejor alcanzo a hacer algún ejercicio al final de la clase, ¿ya? Y también voy a probar cómo anda el ritmo, si los estudiantes tienen más preguntas, entonces voy deteniéndome un poquitito y les vamos discutiendo. Pero esta es la clase que corresponde a trabajo eléctrico. Y de aquí ya mañana, o sea, la próxima clase para ustedes, el jueves, mañana yo repito esta clase con algunos bemoles, ¿no es cierto?, algunas pequeñas variaciones, qué sé yo, según cómo se vaya dando las circunstancias de la clase. Ya, estamos con problemas hasta ahora, mucha carga, sobrecarga del sistema. Como le decía, hay algunas fuerzas que en física, que el trabajo no depende del camino. Y esas fuerzas se llaman fuerzas conservativas, por si acaso, para que memoricen, para que se recuerden, refresquen su conocimiento de mecánica. El trabajo no depende del camino, ¿no?, para algunos sistemas. En ese caso, la fuerza se llama conservativa. Dos ejemplos que ustedes posiblemente vieron en física 1 era la fuerza de gravedad y también la fuerza que hace un resorte sobre una masa. Esas son fuerzas conservativas. Y para ese tipo de fuerza uno puede definir una energía potencial, ¿ya? Que la vamos a ver en la clase siguiente. Y teniendo energía potencial, y ya ustedes saben energías cinéticas, tenemos también para calcular con conservación de la energía algunas de las preguntas que nos interesan en estos problemas. Así que ese es es como el programa para las próximas dos clases, digamos. Hasta que lleguemos al tema de energía potencial, vamos a hablar de cambio de energía potencial en la próxima clase, después cambio de potencial eléctrico o diferencia de potencial eléctrico, que en física se llama voltaje también, ¿ya? Así que en eso estamos y bueno, yo, como les digo, les voy a quedar debiendo un poquitito de esta clase. Están invitados mañana los que puedan asistir a la clase del miércoles a las 10:15. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Como les decía, los voy a tener que dejar hasta aquí porque me salió un compromiso inesperado. Entonces, nos veremos el jueves a las 8:30. Ya pues, profe, cuídese nomás. Sí, ustedes también, porque ustedes saben que los números de pandemia están creciendo de nuevo. A cuidarse mucho. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Ya, profe. Chao.